Hola cacocultores y cacocultoras, bienvenidos al último módulo del taller 6 titulado El agua que somos. A lo largo de este taller hemos recorrido un camino completo. Primero entendimos qué es el agua, por qué nos compone, estudiamos su ciclo en la tierra, también aprendimos la importancia de los ecosistemas, la agricultura y la cultura, y finalmente enfrentamos la realidad de su escasez y los problemas actuales. Todo este recorrido nos trae hasta una idea central que es el mensaje de este taller. Cuidar el agua es cuidarnos. En este último módulo vamos a pasar del diagnóstico a la acción. Vamos a aprender cómo se debe recolectar lluvia de manera técnica. Asimismo, conoceremos qué árboles y coberturas vegetales deben plantarse cerca de nacederos o fuentes hídricas en nuestras fincas y cómo acciones cotidianas en nuestros hogares pueden marcar la diferencia para asegurar un futuro con agua para nuestros hijos. El agua es un recurso esencial para la vida y constituye tanto un patrimonio natural heredado como un derecho humano universal. En su dimensión de herencia representa un legado de los ecosistemas a las generaciones presentes, que tienen la responsabilidad de conservarla para el futuro. La urgencia es real. Las proyecciones indican que para el año 2050 la demanda global del agua aumentará cerca de un 55%, impulsada por el crecimiento de la población, la industria y la expansión de la agricultura. Esta presión creciente sobre los recursos hídricos significa que si no actuamos hoy, mañana podríamos enfrentar escasez severa, conflictos por el acceso al agua y riesgos para la seguridad alimentaria y energética. Por eso, gestionar el agua de forma sostenible no es solo un tema ambiental, es una condición indispensable para garantizar la producción de alimentos, la estabilidad de nuestras comunidades y la vida misma. Según todo lo anterior, ¿qué podemos hacer entonces desde nuestro entorno, desde nuestras fincas? Pues bien, conozcamos 6 soluciones. Primero, intentar reparar todas las fugas de agua en la casa. Segundo, reciclar las aguas residuales y las aguas procesadas. Tercero, proteger nacederos, quebradas y riberas sembrando barreras vivas que reduzcan la erosión. Cuarto, evitar plásticos y contaminantes. Quinto, evitar agroquímicos en exceso. Y por último, instalar tanques o reservorios para aprovechar el agua de lluvia. Ahora bien, es importante recordar en qué usamos el agua en nuestro día a día. Entender estos usos nos permite reconocer por qué el agua es tan valiosa y por qué debemos manejarla con cuidado día a día. En la finca y en el hogar, el agua se utiliza principalmente para el uso doméstico, que incluye el agua para beber, preparar alimentos, la higiene personal, el lavado de ropa y el aseo de la vivienda. En segundo lugar, se utiliza para el consumo animal, que corresponde al agua destinada al abrevadero y a la limpieza de corrales. Tercero, la producción agrícola, que es el volumen de agua que los cultivos absorben para realizar sus procesos metabólicos y producir alimento. Cuarto, otros usos como el consumo en instalaciones de transformación de productos, la piscicultura y algunas actividades recreativas. Y finalmente existen las pérdidas naturales como la evaporación, la escorrentía superficial y subsuperficial y la percolación profunda, es decir, el agua que se pierde porque no logramos captarla ni aprovecharla. Cuando sumamos todos esos usos, queda claro que el agua es un recurso bajo una presión constante, especialmente en épocas de sequía. Por eso, una práctica que puede marcar la diferencia y ayudar a proteger la producción en los meses más secos es la cosecha de agua de lluvia. En Colombia llueve bastante, pero muchas veces dejamos que esa agua se pierda, genere erosión y se vaya rápidamente por escorrentía. Luego, cuando llega el verano, sentimos su ausencia. Los sistemas de captación de agua de lluvia permiten aprovechar este recurso cuando está disponible, disminuir la presión sobre las fuentes naturales y reducir los impactos del cambio climático. Sin embargo, es importante entender que cosechar agua de lluvia no es solo poner un balde. Un sistema bien diseñado tiene 4 partes clave que vamos a conocer a continuación. El sistema tiene 4 componentes: captación, recolección, interceptor y almacenamiento. Empecemos con la captación, que da lugar en el techo. Ojo aquí, porque las tejas de cemento y aluminio son recomendadas para el proceso de captación y utilización de aseo de cocheros y de hogar, pero no son recomendables para riego de cultivos, jardines, consumo humano y otras actividades donde se encuentren involucrados animales, pues esta agua contendrá materiales tóxicos. En segundo lugar está la recolección, que se hace a través de las canales. Estas son las canaletas en los bordes del techo. Deben tener una pendiente suave para conducir el agua hacia las bajantes sin que
ese estanque. En tercer lugar está el interceptor o la clave del sistema. Esto es vital porque cuando empieza a llover los primeros minutos el agua lava el techo y arrastra polvo, excremento de aves y suciedad. El interceptor de primeras aguas es un tanque pequeño que va a atrapar esa primera agua sucia. El tanque interceptor debe contar con una válvula de flotador que permita su llenado cuando éste alcance el nivel deseado. La válvula debe impedir el paso del agua hacia el interceptor y este la dirigirá hacia el tanque de almacenamiento. Finalmente, la unidad de almacenamiento debe ser duradera. Este depósito es destinado para la acumulación, conservación y abastecimiento del agua lluvia a los diferentes usos. Debe ser impermeable, tener tapa para que no entren insectos ni luz solar y tener una altura no mayor a 2 metros para manejar bien la presión. Además, debe disponer de una escotilla con tapa lo suficientemente grande para que permita el ingreso de una persona para la limpieza y reparaciones necesarias. La entrada y el rebose debe contar con mallas para evitar el ingreso de insectos y animales y por último debe estar dotado de dispositivos para el retiro del agua y el drenaje. Como ven, con un sistema así podemos tener una reserva de agua de calidad para los momentos difíciles, pero hay otra forma de sembrar agua y es la más natural de todas: la reforestación. Ustedes saben que un nacedero sin árboles se seca, pero hay que tener mucho cuidado porque no sirve sembrar cualquier tipo de árbol. Hay especies que son verdaderas madres de agua. Veamos cuáles son las campeonas para proteger las fuentes hídricas en nuestras fincas cacaoteras y el paso a paso para reforestar. Para que la reforestación realmente funcione y proteja el agua es importante seguir algunos pasos clave. Primero, identificar la especie nativa adecuada teniendo en cuenta el tipo de suelo, la disponibilidad de agua y la función que cumple la protección de la fuente hídrica. Segundo, preparar bien el sitio de siembra, limpiando el área sin afectar el suelo y asegurando un espacio adecuado para el desarrollo de la planta. Tercero, realizar la plantación con cuidado, retirar la bolsa plástica sin dañar las raíces, ubicar el arbolito en el hoyo y aplicar el abono de forma adecuada, evitando el contacto directo con el tallo para no quemar la planta. Y finalmente, realizar el mantenimiento y el riego periódico. Asimismo, es clave tener en cuenta y revisar las especies de árboles que se seleccionan para la producción, protección y recuperación de pequeños nacimientos de agua, pues estas deben cumplir con ciertas características para que tengan un crecimiento y desarrollo eficiente. Deben tener raíces profundas, preferiblemente verticales, buen follaje y ramificación y ser árboles perennifolios, es decir, que tienen hojas durante todo el año. La primera especie recomendada es el quiebrabarrigo, nacedero o madre de agua. Este árbol protege los nacimientos de agua, previene la erosión y además sirve como alimento nutritivo para los animales. También tenemos al pechindé o suribio. Es excelente para estabilizar las orillas de los ríos y recuperar suelos ya que fija nitrógeno. Luego tenemos también a las plantas herbáceas como la mafafa o bore. Este requiere sombra y humedad y es excelente para proteger nacimientos y filtrar aguas en sistemas de tratamiento natural. Ten en cuenta que para su crecimiento y desarrollo requiere de cierta sombra. Para embellecer y dar vida está el amarrabollos o flor de cera, que es una especie de árbol conocida por su hermosa floración. Es una planta perenne endémica de los Andes colombianos y puede llegar hasta 15 metros de altura. Es una excelente opción para conservar la humedad del ambiente, brindar un buen sombrío y sobre todo embellecer por sus flores tan atractivas. Luego tenemos la guadua o el bambú. Es increíble ya que esta actúa como una esponja gigante, almacenando grandes cantidades de agua en sus rizomas y tallos durante la temporada de lluvias, devolviendo el agua al suelo, ríos y quebradas durante las sequías. Otro muy conocido es el platanillo, el cual proporciona refugio y alimento para colibríes y otros polinizadores. Al promover la polinización cruzada, contribuye al mantenimiento de la diversidad genética de otras plantas en su entorno. Además, estas plantas juegan un papel en la conservación del suelo al evitar la erosión y formar parte integral del equilibrio ecológico de los bosques tropicales donde se desarrollan. Al sembrar estas especies alrededor de sus quebradas y nacederos, estamos creando una esponja natural que va a garantizar agua para el futuro. Mis queridos observadores de biodiversidad, hemos llegado al final de este taller, del taller El agua que somos. Hoy entendimos por qué cuidar el agua no es algo ni lejano ni complicado, y se fortalece cuando sembramos árboles que protegen nuestras fuentes hídricas. Empieza con acciones sencillas desde nuestra casa y continúa con acciones prácticas como la cosecha de agua de lluvia. Cada decisión que tomamos en nuestra finca puede marcar la diferencia, porque cuando cuidamos el agua estamos cuidando nuestra salud, nuestros cultivos y aquellos que vienen detrás de nosotros. Sigamos cuidando la vida, aprendiendo de la naturaleza y compartiendo todo lo que veamos. Nos vemos en una próxima ocasión.